5 años, sigue siendo muy actual, lo vamos a ver en un momento, el tratamiento de las mujeres en el cine, y se tradujo aquí en español en anagrama como de la reverencia a la violación, ¿no? Así es el título. Vamos a ver ahora la tesis central, la que sigue. Y en el año 76 se publicó el artículo seminal, diría yo, de Laura Mulvey, porque ha dado lugar a muchas derivaciones y aplicaciones. Y en el año 2012 se tradujo aquí en México, bueno, ya se había traducido en España, pero esta es la traducción que hizo la Cineteca Nacional sobre el placer visual y cine narrativo, con elementos de psicoanálisis. Uno de los conceptos de este artículo es esta idea de la to be looked atness. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra mirar en inglés, el verbo es to look, y ser mirado o mirada es to be looked at. Entonces, lo que propone Laura Mulvey es esta idea de to be looked atness, o sea, la condición de ser objeto de la mirada, en particular de la mirada producida por el deseo sexual de los hombres. Y ella sostiene que en el cine clásico, es decir, en el cine más convencional y más popular y más difundido, sobre todo en las décadas de los años 40, 50 y 60, esta mirada es reproducida por el empleo de una cámara que es manipulada por los hombres, ¿no? Entonces, esto ha sido una tesis muy útil, digamos, para entender las estrategias de organización y de representación ideológica en el cine de ficción. La que sigue. Bueno, esta es la imagen que acompaña el artículo. Vamos a la que sigue. También Laura Mulvey es autora de este estudio sobre Ciudadano Kane. Yo conozco 14 libros dedicados a analizar esta película. Yo mismo he publicado algo, pero este es un trabajo interesante porque precisamente tiene una perspectiva feminista. La siguiente. Y está traducido ya en español en 2006. La siguiente. Y ella sigue activa. Apenas en 2015 coordinó un libro con Anna Rogers, con trabajos del feminismo contemporáneo, que hay una gran diversidad de teorías feministas actualmente. Um, y me detengo de esta primera ola, me detengo en 5 tesis de la teoría feminista que surgieron en este momento y que siguen siendo muy utilizadas. Primero, la tesis de Laura Mulvey, que sostiene entonces que en el cine clásico la cámara es una cámara patriarcal. En el libro de Molly Haskell se sostiene que en el cine clásico, cuando un hombre muestra reverencia ante una mujer, eso es el anuncio de que en la siguiente secuencia la va a violar, ¿no? Entonces esto lo prueba con docenas de películas y lo podemos ver en el caso de esta película mexicana, porque ya solo estoy el cine norteamericano, si recuerdan el caso del Rebozo de Soledad, ¿no? Bueno, y muchas otras en todo el mundo. Y otra tesis importante es la que se ha desarrollado para estudiar el cine negro, que sostiene que la mujer fatal es producto de la misoginia, porque este personaje es una amenaza para el hombre. Primero lo seduce y después lo traiciona y lo mata, ¿no? Entonces, por supuesto, este es un resultado de esta visión misógina de la mujer, ¿no? Como una amenaza. Todavía falta la cuarta, la anterior, sí, que es la tesis del cine ecofeminista, y este cine denuncia la existencia de la doble explotación. Por una parte, la explotación del hombre hacia la naturaleza, pero que simultáneamente coincide con la explotación sexual de este mismo hombre a la mujer, ¿no? Esta doble explotación ha sido también objeto de análisis en infinidad de películas, ¿no? Y por último, la tesis que explica buena parte del cine de terror, aquí en este encuentro y en prácticamente todos los encuentros de análisis de los últimos 20 años, casi invariablemente hay una mesa dedicada al terror con una perspectiva feminista, porque con frecuencia el cine de terror es una representación de la experiencia terrorífica que sufre una mujer al ser objeto de una violación. Entonces hay ya tesis doctorales, incluso una tesis de maestría que se está presentando en estos días aquí en Xochimilco, de la maestría de estudios de género, sobre la presencia de estas formas de violencia, ¿no? De la violación en docenas de películas de terror, ¿no? Incluso decía, hay una mesa aquí que es más tarde sobre violencia y violación en el cine de terror, ¿no? Bueno,
También en este momento se estudiaron algunos estereotipos que aparecen en el cine clásico, sobre todo norteamericano. eh, Cada una de ellas merecería detenerse, pero por mencionar solamente, ¿no? La vamp, la flapper de los años 20, la pin-up en la posguerra, la Bobby Soxer, que es adolescente, inocente pero atractiva, la party girl y la Manic Pixie Dream Girl, ¿no? A ver, me tengo un poco en esta que tal vez el término no es tan conocido, pero, pero que aparece en muchísimas películas, ¿no? Es una chica maníaca de ensueño, o sea, maníaca quiere decir que tiene mucha energía, que está siempre activa, es joven, sociable y es independiente. Por ejemplo, hay muchísimos casos, Diane Keaton en Annie Hall, Audrey Hepburn en Desayuno en Tiffany, Marilyn Monroe en Bus Stop, la siguiente, Goldie Hawn en Butterflies Are Free, Katharine Hepburn en Bringing Up Baby, esta película con Cary Grant, Zoe de Chanel en 500 días con ella, Winona Ryder en Otoño en Nueva York y Kirsten Dunst en Elizabethtown. Bueno, hay una segunda ola en los años 80 y 90 de la teoría feminista del cine, donde encontramos directoras y espectadoras de cine como objeto de estudio. También hay relecturas de directores y directoras y de películas del canon, que ahora se ven desde una perspectiva de género. Surge, como decía, el análisis interseccional, donde se estudia raza, clase y el deseo sexual, cómo se integran simultáneamente. El análisis de los roles de género, tanto de hombres como mujeres, y el análisis ecofeminista sobre la doble explotación. Por ejemplo, el trabajo de Ann Kaplan sobre lo que llama los dos lados de la cámara, o sea, detrás de cámara y no solo frente a la cámara. El trabajo de Teresa de Lauretis, publicado originalmente en 84 y traducido en España en el 92, que se llama Alicia ya no, que es el título de un cartel que se presentó en una marcha feminista y donde se articulan feminismo, semiótica y cine. El trabajo de Marion Duane del 87, El deseo de desear, que es un estudio muy interesante sobre la diferencia entre el sonido que penetra el oído y que por lo tanto es, dice ella, masculino, y la mirada que es algo pasivo y tenía este carácter femenino. Bueno, siguiente. Y en el 90, Annette Kuhn publicó esta especie de enciclopedia internacional sobre mujeres en el cine, frente y detrás de cámara, donde por ejemplo hay una entrada dedicada a la película mexicana Danzón de María Novaro. La siguiente. En el 92, Janet Tumin publicó esto que llamó Las Hermanas de Celuloide, la presencia de mujeres en el cine popular. En el 93, Judith Main propone que efectivamente las espectadoras de cine tienen una mirada distinta a la de los espectadores, ¿no? Los hombres, la que sigue. En el 98, Karen Hollinger ya publica este estudio sobre la amistad de las mujeres en el cine de ficción, un tema, un subgénero importante. En el 99, aquí en México, Margarita Millán, a quien se mencionó hace un rato, pues publicó este estudio de 6 películas mexicanas haciendo análisis de planos y se acaba de hacer una reedición hace un par de años, ¿no? Es decir, que sigue siendo un trabajo pionero y una referencia importante, y es profesora en la PUEC de la UNAM, la que sigue. Aquí está la nueva edición del trabajo de Margarita Millán en México, la que sigue. Y en 2010, Helen Jaycee hizo un trabajo sobre cómo se ha representado a la mujer en la narratología tradicional, la que sigue. 2009, Tania Modlesky, una de las feministas más conocidas, publicó esta relectura de género de Lo que el viento se llevó, la que sigue. Y más bien, la anterior fue de Molly Haskell. Esto es de Tania Modlesky, que es un estudio sobre Hitchcock y se llama justamente Las mujeres que sabían demasiado, haciendo esta referencia irónica al hombre que sabía demasiado, ¿no? Esta película que el mismo Hitchcock hizo un remake de su propia película. La siguiente. Es decir, lo que hizo fue una lectura feminista del cine de Hitchcock desde el punto de vista de la cámara, a quién mira, ¿no? Y cómo mira a las mujeres. Bueno, más recientemente, Hilary Neroni hizo un estudio de Cleo de 5 a 7, esta película paradigmática de Agnes Barda, y ahora es una lectura sistemática con la metodología
de la teoría feminista de cine, ¿no? Como un referente para entender la teoría y aplicarla a cualquier otra película. En 2025, Elisa Rashkin, aquí en México, bueno, se publicó hace ya unos pocos años, se publicó este trabajo en la Universidad de Veracruzana sobre las más importantes mujeres cineastas en México. Llegamos a la tercera ola a partir del año 2000, donde surgen dentro del cine los estudios de ecofeminismo. Incluso aquí en Xochimilco se han hecho ya varias tesis en este campo sobre la ética feminista, que es una ética con rasgos muy particulares sobre la presencia del feminismo internacional, el cine de chick flicks, o sea, como películas para chicas, como se le diría en español, que generalmente son melodramas y de sororidad entre mujeres, ¿no? Y el trabajo de Alice Guy Blash, ¿no? Es decir, la recuperación de esta directora que fue ignorada, ¿no? O fue marginada durante muchas décadas y que ahora está siendo valorada, ¿no? ¿Sí? Bueno, también en el año 98 hubo un interés particular para retomar la historia de las películas de espionaje, donde casi la mitad son mujeres, ¿no? Sobre todo el cine reciente, o el trabajo de Yvonne Tasker sobre las mujeres trabajadoras, la fuerza laboral, ¿sí? En 2002, en la colección Shortcuts de la Universidad de Columbia, este trabajo panorámico sobre las películas hechas por mujeres, y este otro también de Janet McCabe sobre los estudios feministas en general, ¿no? Las 20 o 25 líneas de teorización que hay sobre el campo. Aquí en Xochimilco llegó a la biblioteca este trabajo de Shohini Chaudhuri, que llegaron varios ejemplares que desaparecieron, o sea que son muy, muy interesantes porque hay gente que está muy interesada en el tema, donde estudia las teorías de Laura Mulvey, el trabajo de Keija Silverman, psicoanalista, Teresa de Lauretis, que habíamos mencionado, y de Barbara Creed sobre el monstruo y Frankenstein en las variantes feministas. Hasta llegar al trabajo también de Hilary Neroni sobre la mujer violenta en el cine de ficción contemporáneo. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y los estudios sobre las prostitutas y la prostitución en el cine. Aquí he encontrado 14 libros, este es uno de los más conocidos de Russell Campbell. Y hay una colección de estudios sobre la presencia de las mujeres en la ley, es decir, en el cine, es decir, las abogadas, ¿no? Mujeres que además con frecuencia defienden a otras mujeres, ¿no? En la abogacía, ¿sí? También hay trabajos sobre, por ejemplo, esta película que es una paradigma, ¿no? De la sororidad, Thelma y Luisa, o el llamado cine neofeminista, que incluye algunas variantes de las chick flicks y aquí se relaciona con la cultura del consumo, ¿sí? Hasta llegar al trabajo sobre la ecocrítica en el cine y sobre la criminología verde, ¿no? En el cine, están ligados. O el estudio de Philippa Gates sobre las mujeres detectives. Aquí decía que hay una línea muy importante de la ética feminista en el cine. El trabajo de Brian McNair sobre el porno hecho por mujeres, que en algunos casos es realmente notablemente distinto del hecho por hombres. Esta es una historia de la representación del matrimonio en el cine, bueno, el cine norteamericano, pero se llama Acepto y no acepto, ¿sí? Y el trabajo de Richard Corliss, que fue un crítico del Time durante muchas décadas, y este es un trabajo sobre la presencia de la mamá, o dicho en inglés aquí la mami, ¿no? En el cine, como una representación icónica de este personaje. Y las Smart Chicks, o sea, películas sobre chicas que son más listas de lo que los personajes creen. ¿Sí? Y estos otros trabajos sobre la presencia de las mujeres en el cine mundial, eh, con distintas líneas de feminismo en el cine. El trabajo de Samantha Lindop sobre el cine neo-noir y la figura de la mujer fatal ya en el postfeminismo, la que sigue. O el de Christine Hall sobre una ética feminista siguiendo la filosofía de Claire Denis, Emmanuel Levinas y Jean-Luc Nancy. Bueno, más recientemente están los trabajos que se llaman las películas feminocéntricas,
para chicas listas, así le llama, ¿no? Lo que llama el cine de la nueva mujer, ¿sí? Y esta es una visión panorámica de la teoría feminista muy reciente de Terry Murray, que se orienta sobre todo el estudio del cine negro y el neo-noir y el post-noir dirigido por mujeres, Terry Murray. Y por supuesto las biografías recientes, hay varias, esta es la más conocida en español de Alice Guy, ¿sí? La directora del cine mudo. Aquí en Xochimilco, este es el resultado de una tesis doctoral, el doctorado de Humanidades, que es una historia de la mujer fatal en el cine de Alfonso Ortega Mantecón. Y este es un documental muy interesante, ¿no? Sobre la historia no narrada hasta el momento del cine de Alice Guy Blache, ¿sí? Llegamos hasta el trabajo sobre la pornografía desde el siglo XVIII hasta el cine contemporáneo. Y bueno, hay otros campos de estudio sobre la presencia de mujeres en el cine, la presencia de la mujer en la historia del cine, el viaje de la heroína, que contrasta con la estructura de Campbell del viaje del héroe, y la publicidad feminista, que si nos da tiempo, podemos ver un ejemplo. ¿Sí? La que sigue. Bueno, también se estudió sobre la mujer en la historia del cine, problemas de identidad, sexualidad, matrimonio, maternidad y trabajo. Aquí seleccioné unas 60 secuencias que utilizo en clase. Bueno, son campos muy importantes. Y podemos irnos acercando al final aquí señalando la importancia del concepto del viaje de la heroína. Es muy conocido el trabajo de Murdoch, pero en realidad, como se puede ver, hay por lo menos estas 7 teóricas que proponen, después de estudiar cientos de, bueno, novelas, cuentos y por supuesto películas, cada una de ellas ha propuesto un modelo. Entonces, vamos a ver brevemente está el trabajo de Valerie Franklin en 2010 sobre de la niña a la diosa, ¿no? El viaje de la heroína en los mitos y las leyendas y por supuesto en el cine. Aquí se ven los pasos, ¿no? Nos vamos a detener, pero bueno, podemos ver el que sigue. Ah, va siguiendo originalmente la secuencia de Campbell, es un viaje de la inocencia, el descubrimiento a través del inconsciente, hasta acceder a la condición de diosa y al concepto de totalidad. Pero bueno, después está el trabajo de Kim Hudson en 2011, que llamó La promesa de la Virgen, la que sigue. Este es el trabajo que creo que todo el mundo conoce, aunque no está traducido, de Maureen Murdoch, sobre la búsqueda de la mujer de la totalidad, por la totalidad, ¿sí? Donde, bueno, cuando hay una crisis, esto la lleva a crear un viaje interior, ¿no? La que sigue. Aquí tenemos este proceso del viaje de la heroína, la que sigue, que aquí, bueno, en español, hasta llegar, eh, se aleja de lo femenino. ¿Puedo regresar un momento? Se aleja de lo femenino, se identifica con lo masculino, tiene aliados, encuentra el tesoro del éxito, finalmente llega a la sanación de la ruptura entre madre e hija y finalmente se integra a lo masculino y lo femenino. Bueno, como ven, es completamente diferente del viaje del héroe. En 2016 hay otro modelo de Sarah Stover, que lo llama el libro de ella, el viaje de la heroína al interior del corazón y el poder de la mujer. Y bueno, este es el modelo que ella propone. Vamos a pasar a la siguiente. Um, Inicia como soltera, hay una transformación en madre, se tiene acceso a la condición de reina para lograr construir un hogar de la libertad espiritual. Bueno, el siguiente es el trabajo de 2020 de Gail Carriger, que lo titula precisamente ese, El viaje de la heroína, y tiene su propio modelo para escritores fans de la cultura popular y cinéfilos, ¿no? Que sigue. Hay otra estructura diferente, creo que la podemos ver con más detenimiento en otro momento, pero hay una pérdida de la familia original, una negociación para la reunificación y crear redes de apoyo, la construcción de equipos de colaboración que garantizan la permanencia de la civilización, el balance social e interior y el compromiso con los otros. Y todos estos han sido, por ejemplo, estudiados aquí en este trabajo sobre el viaje de la heroína, ¿no? Con distintos íconos femeninos épicos tanto en el cine como en la televisión, hasta llegar en 2021 a la propuesta de María Tatar, que se llama irónicamente La heroína con 1001 caras, porque el libro de Campbell era El héroe de las 1000 caras, ¿no? El viaje del héroe. Bueno, podemos concluir viendo algunas estas diferencias muy importantes entre el viaje del héroe,
que ha sido muy estudiado, aparece en cientos de películas, pero hay un objetivo externo, mientras que en la heroína hay una valoración propia hacia el interior. El héroe trata de mantener el balance del mundo, o sea, el mundo entra en crisis y el héroe restablece el orden patriarcal, ¿no? En cambio, la mujer reconoce que hay un desbalance, que es justamente lo que produce el orden patriarcal, y crea una ruptura para organizar un trabajo de compromiso con los otros, ¿no? Bueno, pues esta es una visión muy panorámica del estado de la teoría del cine desde la perspectiva feminista. Gracias. Muchas gracias al doctor Zavala por su revisión tan completa de todos estos cambios que ha habido estructuralmente y a lo largo de la historia de la teoría feminista aplicada al cine, que vemos que no se queda solamente en Laura Mulvey, ¿no? Que fue la más popular y es la más revisada y que ya está cansada de que la relacionen con ese artículo, pero que también ayudó a que a partir de ahí se crearan nuevas formas de comprensión del feminismo en el cine. Vamos a continuar con la maestra Valentina Bedoya Cadavid y el profesor Carlos Fernando Alvarado Duque, ambos de la Universidad de Manizales, Colombia, que nos presentan el tema Violencias que no hacen ruido, mujeres, poder y daño simbólico en el cine contemporáneo. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, comienzo agradeciendo el espacio. Lamentablemente Valentina no nos va a poder acompañar por un tema de última hora laboral, un compromiso que no tenían previsto esta mañana. Le solicitaron que estuviera conectada en una reunión y bueno, fue imposible. Igual obviamente hablaré en nombre de los dos. Es una investigación que venimos trabajando en conjunto desde comienzos de este año. Muy rápidamente, antes de entrar en materia, estamos intentando aquí un ejercicio compartido. Ella es profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad de Manizales. Yo soy profesor de la Escuela de Comunicación Social. Y allí estamos un poco, digamos, uniendo fuerzas para pensar un tema. Digamos que cuando nos enteramos del espacio en el Congreso nos pareció perfecto, porque es un tema asociado hacia la violencia hacia las mujeres, que de alguna manera han sido naturalizadas o que no aparecen, digamos, signadas dentro de cierto tipo, digamos, de taxonomías y cánones. Y la idea de este rastreo un poco fue aprovechar el cine de los últimos años y mirar cómo ha sido en parte un mecanismo de enunciación de estas violencias y por supuesto también cómo las estructuras cinematográficas aportan a estos modos de hacer aparecer esas violencias que normalmente desde distintos lugares se han naturalizado. Un comentario rápido antes de empezar, me alegra mucho coincidir con el profesor Lauro Zavala, considero pues un buen amigo, que la fortuna nos ha permitido encontrarnos en distintas partes y aquí nos encontramos pues sin que hubiese sido planeado. Me alegró muchísimo cuando en la programación vi que compartíamos mesa, entonces bueno, profesor, mil gracias siempre por su amabilidad y me alegra mucho coincidir. Bueno, permítame, voy a compartir la presentación que Valentina y yo preparamos. Me cuentan que si la estamos viendo correctamente. Deme un segundo que tengo un problema aquí cargando la presentación, pero ya estoy aquí en proceso, perdón. Voy a compartir aquí con mi pantalla completa, entonces, porque no logré como compartir solamente la presentación, agradezco, me recuerden si de pronto el tiempo está muy largo, yo
Yo voy pendiente de lo que me cuenten. ¿Se está viendo ahí la presentación? No, todavía no. ¿Todavía no? Ok. Bueno, bueno, entonces como para no demorar más a los acompañantes, voy a ir trabajando aquí de una manera pues como paralela. Igual la presentación obviamente acompañaba pues la conversación, pero lo voy a hacer de una manera pues un poco más indirecta allí puntualmente. Bueno, nuestra investigación surge, como les comentaba hace un rato, una investigación que tenemos actualmente inscrita en la Universidad de Manizales, interesados un poco en trabajar la idea de violencia social encubierta. Es una idea que aparece puntualmente en la obra de una profesora española que se llama Agustina Vinagre, donde recuperando algunas discusiones sobre otras formas de violencia, empieza a trabajar en esta idea de una violencia que normalmente queda, entre comillas, naturalizada culturalmente hablando. Es decir, es una violencia que básicamente podemos encontrar en cualquier tipo de contexto, desde, digamos, el ámbito familiar, las relaciones de pareja, hasta los espacios laborales, formales, educativos, etcétera, etcétera. De hecho, nuestro interés es mirar cómo el cine ha retratado ese tipo de violencia social encubierta, o por ejemplo, violencia encubierta, si tratamos de salir un poco del resorte de Agustina Vinagre, en películas que no necesariamente estén versando sobre, digamos, la relación de pareja. Por ejemplo, en el caso de la relación de pareja, pues es muy evidente, digamos, el trabajo de Agustina Vinagre, mostrando pues cómo hay formas de paternalismo, micromachismos, una cantidad de estructuras dentro del hogar que finalmente llevan a las violencias hacia la mujer, pero nos ha interesado mover un poco el resorte, pues lo propone la obra de Agustina Vinagre, a otro tipo de lugares. El caso del cine, digamos que lo hemos pensado en principio como un tipo de trabajo, eh, perdón que en el intento de apagar la cámara, como un tipo, digamos, de espacio de mecanismo de enunciación que permite reconocer no solamente cómo las violencias aparecen, aquí el problema no es simplemente un mecanismo, digamos, de carácter especular, no solamente la pantalla que pueda reflejar a través de una historia una forma de violencia, lo cual obviamente el cine hace, sino que queremos ir un poco más allá y aprovechar algunos de los mecanismos enunciativos del cine para mostrar esas violencias. Es decir, no solamente focalizarnos en lo que el relato nos puede contar, sino realmente en los modos de narrar. Y allí hay unas cosas interesantes que queremos mostrar como en las tres películas que elegimos, por lo menos para este primer intento de avance, es una investigación en marcha no terminada, y colocar algunos ecos con las tres películas que hemos encontrado. Ya llegaré un poco más adelante allí. Y obviamente, pues mostrar esas potencias de lo cinematográfico que pues aquí hacen formas de los reales, permiten otras maneras de existir y en este caso de aparecer de la violencia, que creo que históricamente el cine lo ha hecho muy bien y aquí lo hace pues con mayor fuerza. Obviamente aquí, muy rápidamente, el concepto de violencia pues es un concepto que no se va a circunscribir puntualmente a la violencia física, no es un problema del golpe, del trauma directamente, aquí tiene que ver con mecanismos que van más del orden de lo simbólico, lo cultural. Ahí está obviamente pues toda la discusión de Pierre Bourdieu sobre las violencias simbólicas, que finalmente están constituidas por prácticas que arrastran dinámicas asociadas al lenguaje, violencias culturales, como las, digamos, tematiza Galtung, que están asociadas precisamente a cómo ciertas tradiciones formalizan formas de violencia. Allí, por ejemplo, se circunscribe parte del trabajo de Rita Segato sobre el patriarcado, obviamente el patriarcado como una forma cultural hegemónica que, digamos, ejerce violencia sobre las mujeres. Y por supuesto, digamos, allí está también la dimensión estructural, que tiene que ver con las instituciones que de alguna manera naturalizan esas formas de violencia cultural. Y el trabajo, por supuesto, como les digo, de Agustina Vinagre, que intenta entrar allí en un cierto matiz, sobre todo un poco del silenciamiento de ciertas prácticas. Entonces, digamos que lo que hemos intentado es movernos allí en un ejercicio de conceptualización. Quiero mostrar muy rápidamente tres autoras que estamos trabajando y que de manera didáctica, diría yo, no porque es que una pertenezca o no a una película, no, intentaremos poner en conversación con tres películas. Entonces, para efectos conceptuales, tres de las autoras de base que hemos, digamos, seleccionado son Judith Butler, pues que obviamente ha estado a la postre de la conversación en el tema de perspectiva de género y enfoque de género, y por supuesto, digamos, muy, muy atinente, aparte de la conversación cinematográfica. De allí, el trabajo de Butler tenemos un interés particular, por supuesto, en la idea del género como performatividad, en toda la discusión pues, que intenta desustancializar la visión del género.
esa idea de performatividad que creo que funciona muy bien precisamente porque su resorte es un resorte estético-dramatúrgico y que el cine puede hacer operar de otras formas muy interesantes. Y por supuesto, allí en esa perspectiva también nos ha interesado un poco el tema de las vidas precarizadas, que ha sido otros elementos interesantes en la perspectiva de Butler. Claro, Butler trabaja las vidas precarizadas muy de cara, podríamos decirlo, a ciertos contextos que podríamos llamar radicales o extremos, que el cine también puede recrear, pero hemos querido movernos hacia las instituciones y cómo también hay cierta precarización de la vida con las violencias encubiertas. Y aquí quiero mostrar algunos ecos, pues un poco en parte de las películas, que incluso en contextos privilegiados, como por ejemplo el de las películas que vamos a mostrar, también hay cierta precarización de la vida y eso es una forma finalmente de violencia que ya no va necesariamente a condiciones de vida extrema, es decir, a tener salud o a vender el cuerpo, pero sí tiene que ver con procesos de construcción de identidad, finalmente estas narrativas que lo que hacen es finalmente performar el cuerpo finalmente desde formas institucionales o culturalmente organizadas. La segunda autora que estamos utilizando es Rita Laura Segato. La obra de Segato, pues, entre todos sus matices, pues tiene una marca muy interesante respecto a lo que podríamos llamar, siguiendo a Galtung, violencias culturales, lo mencionaba hace un momento. Ella incluso habla de violencias estructurales hacia la mujer y que efectivamente las violencias estructurales pues están marcadas por el modelo del patriarcado. Bueno, hay una discusión muy de fondo en Segato sobre el tema de la naturaleza del patriarcado, si es una práctica cultural emergente de los últimos 500 años, por ejemplo, en el contexto latinoamericano. En algún momento ella sugiere que el patriarcado finalmente no es simplemente una marca emergente cultural, sino que se configura en un modelo de lenguaje que precede a las culturas y de allí las culturas se van configurando ya como una suerte de a priori con las dimensiones del patriarcado, y sin ir muy lejos, pues es un modelo hegemónico que obviamente interconectado con otra cantidad de formas culturales que hace regular los cuerpos de las mujeres y obviamente esa regulación de los cuerpos no es solamente física, sino que también está asociada a distintas dinámicas discursivas. Y allí, pues obviamente lo que hace Segato es mostrar, pues finalmente, cómo hay una suerte de pedagogía de la crueldad frente a la mujer. Es decir, eso es una forma de, entre comillas, naturalizar, suavizando finalmente la violencia, porque se les enseña pedagógicamente cómo deben ser sometidas. Allí viene pues toda su idea de las contrapedagogías de la crueldad y quisiéramos incluso aquí sugerir nosotros, es una pequeña hipótesis que Valentina y yo venimos trabajando, cómo el cine, ciertas formas del cine intentan hacer contrapedagogía de la crueldad en algunos elementos, en otros solamente pues digamos podrían poner allí en evidencia con dureza, casi que en tono trágico esa pedagogía de la crueldad. Entonces una mujer finalmente construida desde allí, también podría encontrar cierta militancia, ciertas formas de reexistencia en el cine. Y la autora clave, un poco digamos de la investigación, es Agustina Vinagre. Ella publica su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, finalizando la década del 2010. Luego su obra aparece ya publicada en calidad de libro, donde plantea esta idea de la violencia social encubierta. Un poco esa idea de violencia social encubierta trabaja a partir del tema del daño, o sea, está asociada con un poco la idea de que las violencias sociales encubiertas, eso le interesa mostrarlo a ella, eran un daño en la salud mental. Obviamente es un resorte que todavía no hemos explorado a fondo, pero más allá de diagnosticarlas, denunciarlas, tematizarlas, la obra de Vinagre, que tiene pues un resorte psicológico, va a mostrar cómo el efecto de daño, un poco el tema incluso de trauma, se construye sobre la salud mental de las mujeres. Y obviamente estas violencias sociales encubiertas pueden movilizarse, si quieren, digamos, tener una suerte de tránsito fronterizo en las violencias que podríamos llamar estructurales en las instituciones culturales, por las tradiciones con la dimensión interseccional que va a implicar violencia finalmente de raza, de género, etcétera, etcétera. Digamos que nosotros no nos estamos quedando solamente en esta idea del género, sino que estamos intentando movernos allí en esa dimensión mucho más interseccional y que por supuesto, pues finalmente aparecen allí, digamos que ignoradas y que incluso su denuncia es peligrosa. Desde el chiste sexista que cuando se denuncia, la respuesta automática es un chiste, entonces el resorte del humor como práctica discursiva social evita la denuncia. Entonces un poco, digamos, lo que viene trabajando muy al interior de la obra Agustina Vinagre. Para el caso del cine,
Pues digamos que aquí hacemos una pequeña reflexión que está en construcción muy rápida. Nos interesa no solamente, como les decía al principio, la idea pues de que el cine se convierta en un mecanismo especular, pues de que refleje historias donde la violencia está presente, lo cual lo hace, sino que nos interesa mirar de la manera como la modulación de cada película, aquí un poco digamos la marca autoral que puede haber en ciertas películas. Algunas pueden ser películas pues muy industriales, películas muy digamos mainstream, pero como incluso esas mismas marcas, digamos, esos modos de enunciación, pues contribuyen de una forma u otra a el proceso de violencia social encubierta. Incluso en algunos casos, tratando de mostrarla, pueden terminar incluso también teniendo formas de encubrimiento. Es lo que quiero mostrar muy rápidamente ahorita en los casos. Pero queremos darle como ese peso al cine, un poco la idea muy simple, aquí la estoy evocando sin profundizarla, de Gilles Deleuze, sobre todo pues del Gilles Deleuze de imagen-tiempo, de pensar que las imágenes tienen una dimensión, en este caso, finalmente, de temporalidad, esa idea de la imagen-tiempo que nos implica una demora, y que esa demora implica la posibilidad de que emerjan ciertos modos de lo que él llama un cine visivo, un cine para ver, para pensar, que es un poco el registro que está detrás. Entonces estamos tratando allí de trabajar como en esos recursos. Seleccionamos 3 películas, estamos haciendo una base de datos, empezando a mirar películas, encontrándonos allí donde está. Es muy fácil encontrar películas donde la violencia física o una violencia mucho más directa está retratada, pero no es tan sencillo a veces encontrar. Y aquí seleccionamos 3 que tienen tonos distintos. Estamos tratando de trabajar con películas de los últimos 20, 25 años, es decir, del siglo XXI. Y seleccionamos 3 como para contarles algunas de las correlaciones que estamos haciendo y en las que estamos explorando inicialmente. La primera es la sonrisa de Mona Lisa, de Mike Newell, el director británico, película del año 2003, que nos interesó en principio por un asunto particular. Era bueno, lo que les conté, tratamos de salir de la violencia finalmente de pareja. Aquí, a pesar de todo, está presente, pero no es el centro de gravedad de la historia. En este caso, muy rápidamente, la película nos coloca frente a mujeres en la década del 50 del siglo pasado que acceden finalmente a educación superior, college, en este caso un college pues para mujeres, y donde la historia de una mujer que viene de otro contexto educativo y no de una misma clase social va a generar allí una suerte de tensión dentro de este college. Es una profesora de artes que viene a enseñar historia del arte a unas mujeres que finalmente están preparándose, nos hablan de unas mujeres muy brillantes, mujeres finalmente con una gran potencialidad desde el punto de vista de la formación académica, pero que, ahí está el contexto, están destinadas para casarse. Es decir, es una suerte casi como de cortina de humo, el college, donde finalmente pues estás, pero esto va a quedar detrás porque debes finalmente entrar a la vida matrimonial. Bueno, un asunto finalmente de violencia cultural, es una violencia cultural que está asociada a un tema de época, y donde allí pues un poco el desafío de esta otra mujer, que es una mujer entre comillas que no está casada, que está finalmente dedicada a esta vida formativa, va a crear finalmente como toda la situación. Tema interesante es el asunto de la performatividad de género de Judith Butler. Esta mujer, interpretada por Julia Roberts, va a representar la idea de performatividad de género, incluso sin que desafíe a rasgos grandes, pues coloca la situación de tú puedes después ser abogada y también casarte. Empieza allí como la tensión. Y vamos viendo la naturalización de la violencia en las mismas estudiantes, que si bien pues tienen un vínculo interesante con esta mujer, digamos que moviliza, al final muchas de ellas aceptan finalmente que este discurso de la violencia cultural, en el sentido de Galtung, institucionalmente organizado en esta academia, pues va a conducir precisamente a aceptar la idea de que deben ser mujeres, amas de casa, etcétera, etcétera. Obviamente juega como en esos tonos. La película, digamos que en eso, pues narrativamente termina por ser excesivamente indulgente con estas violencias. O sea, en el fondo, si bien hay momentos de denuncia, es una película de un tono finalmente desde el punto de vista plástico, muy de postal, donde incluso la potencia de crítica viene ya, es un asunto un poco de contrastar esa imagen de la mujer del arte con la imagen publicitaria, y allí hace una suerte de montajes permanentemente entre ciertas, digamos, secuencias muy en clave de videoclip, de la vida académica de estas chicas versus la vida publicitaria, tratando un poco de colocar esa idea de cómo se performa el género, y en el fondo de ello hay una, digamos, dimensión de violencia muy, un poco diría yo, en la clave de lo que propone Judith Butler. La segunda película que nos interesó es Hidden Figures,
película del año 2016, estuvo, si no estoy mal, nominada al Oscar, mejor película, que es una película que cuenta la historia de un grupo de mujeres negras que colaboran en la década del 60 con la carrera espacial americana y colaboran precisamente con el proceso, en este caso, de cálculos matemáticos para poder lanzar una cápsula a órbita tripulada y que regrese de manera exitosa a la Tierra. Entonces, allí la historia está frente a unas mujeres cuya genialidad en el mundo finalmente numérico es increíble, pero que son víctimas de segregación pues, por la época. De hecho, pues digamos, esto lo aprovecha narrativamente la película para mostrar detrás de ello cómo son segregadas, separadas en el espacio laboral, y allí hay un asunto interseccional, hay violencia tanto racial como de género, caso interesante de la protagonista, que termina una mujer, pues digamos, con una genialidad matemática increíble, las consideraban mujeres dedicadas solamente a hacer cálculos, de hecho, finalmente operaban como su trabajo es el del cómputo, a una de ellas la llevan a trabajar en los cómputos para poder hacer todo el proceso de lanzar la cápsula y regresar, y obviamente el retrato que hace allí el director, pues es un retrato literalmente de violencia, en este caso estructural, institucionalizada, llega a un lugar finalmente donde solamente hay hombres, donde la miran de manera despreciativa, un ninguneo permanente, o sea, la violencia finalmente, de ignorarla, de no introducirla en el lenguaje, etcétera, 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 de poner una taza de café independiente para ella porque es una mujer de color, hasta el punto incluso pues más radical, de que eso lo aprovechan narrativamente, de que no hay baño para, en este caso, mujeres de color, tiene que ir a otro edificio, etcétera, etcétera, y bueno, allí se va construyendo como toda esta figura. Obviamente aquí, todo el trabajo de Rita Segato muestra finalmente la nación patriarcalizada como una forma de violencia institucionalmente reconocida, no tiene acceso a ciertos lugares, y diría yo que la película, a medias tintas, a mi gusto, logra ser una suerte, pues finalmente, de reconocimiento de estas mujeres basada en hechos reales, pero que finalmente termina también un poco por encubrir cierta parte de esta violencia, porque en un tono que podríamos llamar muy de reivindicación, pues termina por ser ligera en algunas secuencias, utilizar una música soul, reduciendo finalmente esta dimensión, finalmente la segregación femenina, tanto racializada como, bueno, racialización femenina y racializada como parte de la historia. Pero bueno, allí hay un trabajo interesante que obviamente está colocando contrapuntos, concede algunas cosas a esta forma de mostrar la violencia finalmente cultural, patriarcalizada, pero obviamente, digamos, puede explorar un poco más. Y la última película que teníamos allí en revisión, película de Assistance, una película del año 2019, Kitty Green, una directora australiana, es un caso bien interesante, porque aquí sí queríamos colocar algunos contrapuntos de la obra de Agustina Vinagre. Esa es una historia que se narra en la vida de una productora de cine, que finalmente es bonito el comentario pues, a la propia industria. En Nueva York es un gran productor que tiene 3 asistentes, ella es una de las asistentes, son solo la única mujer, son 2 hombres, nos narran la historia en un día donde evidentemente la película se centra, incluso un poco eso está muy conectado con el movimiento Me Too, en esta violencia, aquí pues no directamente sexual, pero esta violencia pues ya laboral contra la mujer, que es violencia social encubierta, sus compañeros la paternalizan, normalmente cuando ella tiene que pedir disculpas por todo, le enseñan cómo pedir disculpas, como si las mujeres no supieran cómo pedir disculpas por sí mismas. Hay una situación que es radical en la película y es que ella sospecha de una suerte de abuso, eh, no, digamos, explícito de su jefe frente a una chica. Cuando va a recursos humanos a denunciarlo, finalmente termina siendo ignorada, minimizada e incluso después amenazada puntualmente. Entonces, aquí sí hay un retrato sin ningún tipo, digamos, de concesión al espectador. Esto no es un asunto de finales felices, es un asunto finalmente de una radiografía de las formas de violencia, donde, por ejemplo, Profesor, le quedan 3 minutos. listo, ya estoy cerrando, muchas gracias. Donde, por ejemplo, Agustina Vinagre habla de estas formas de violencia, de violencia social encubierta de muchas maneras. Hay 2 casos que me interesan, que tienen que ver con las formas laborales, que las que estoy mencionando muy rápidamente, que son formas de violencia social encubierta, donde la dinámica laboral legitima cierto tipo de cosas que son formas violentas, pero que hay que aceptar. Y el caso que iba es, claro, en el recursos laborales le dicen, sí, ¿quieres poner la queja? Ponla, pero esto significa tu despido.
y entonces tú sabes qué va a pasar, tú tomas la decisión. O sea, es un asunto donde hay una violencia, en este caso encubierta, que aparentemente a quien le digan esto es violento dirá, no, estoy solamente haciendo mi trabajo, estoy diciendo lo que ocurre, estoy siendo honesto con usted. Y la más radical es cuando ella tiene que pedirle disculpas al jefe porque se entera que iba a poner una caja en contra de él. El jefe le dice, si quieres seguir trabajando aquí, ofréceme disculpas. Ella escribe un correo ofreciendo disculpas y el jefe le responde, soy duro contigo porque quiero hacer de ti una gran productora. Entonces vienen estas formas, digamos, puntuales. Y por último, las formas de neosexismo tiene que ver con la idea de que ya los hombres señalan que no hay finalmente prácticas sexistas violentas, sino que todo está ya tamizado por una idea de igualdad y aquí vemos finalmente los privilegios de estos personajes frente a la chica y obviamente todas las prebendas que van a llevar como a esa configuración. Termino ya diciendo muy rápidamente que lo que me interesa de esta película en particular es que ya el tono narrativo, el estilo de Kitty Green, que es un estilo de planos absolutamente cadenciosos, unos tonos absolutamente grises, la actuación de esta mujer que es absolutamente contenida, finalmente ese cuerpo encorvado, reducido, muestran muy bien esas formas de Venezuela encubierta y que anuncian lo que les comentaba al principio, que si bien todavía no es parte de la investigación, es cómo esto afecta la salud mental. Bueno, agradezco mucho el espacio y la atención. Me disculpo porque no pude nunca poner la presentación. Pero bueno, en eso es un poco, digamos, donde Valentina y yo venimos avanzando en la investigación. Nuevamente reitero las disculpas porque, bueno, como les cuento, fue algo de última hora y no nos pudo acompañar. Y nada, mil y mil gracias por el espacio. Muchas gracias lo siento, sí, los aplausos. Muchas gracias por su participación, profesor Alvarado. Me parece muy interesante esta forma de explotar la potencia del cine en mostrar este tipo de violencias que finalmente hemos normalizado socialmente. Bueno, la última ponencia que tenemos en esta mesa es la mía. Entonces, en cuanto ponga... Sí, ya está listo. Intentaré apresurarme. Bueno, les voy a presentar el tema Cuerpos en fuga de la explotación a la agencia en las representaciones de los cuerpos femeninos en Showgirls de Verhoeven 1995 y Anora de Baker 2024. La siguiente, por favor. Tanto el triunfo de Anora en los Oscars como el recibimiento tan favorable que tuvo ante la crítica y el público nos hace reflexionar acerca de qué contenidos realmente están adquiriendo valor mediático y cómo pueden truncar los avances en equidad de género. Hace ya 30 años, el director neerlandés Paul Verhoeven creó una película en donde el papel de la mujer realmente alcanzaba trascendencia, no solo por su configuración psicológica, sino por todas las decisiones que tomaba alrededor de la película. Esta es Showgirls, desde luego, pero la película recibió tan malas críticas que el propio Verhoeven quedó avergonzado. Con una temática muy semejante, Sean Baker presentó el año pasado Anora, donde, sin embargo, el personaje, desde mi perspectiva, está configurado de forma tan agresiva que en realidad nos lleva a preguntarnos cuáles son los elementos que tenemos que analizar para saber qué realmente se nos está presentando en la pantalla. Verhoeven es un director que siempre ha usado el cuerpo como escenario de conflictos, lo hemos visto en todas sus películas. Con Showgirls se encargó de transformar lo erótico en una herramienta de batalla. En cambio, Baker es un director que se ha encargado de hacer crítica social, sí, pero desde la pornomiseria. Y en Anora creó un personaje que, desde mi perspectiva, nunca, nunca, nunca termina de protagonizar su propia historia. No voy a negar que a mí Anora no me gustó nada y Showgirls me gustó mucho, pero antes de que me miren feo les voy a explicar por qué. La siguiente, por favor. Aquí es donde hay que ir picando para que aparezcan. Establezcamos primero que existen un sinfín de películas que emplean como parte de sus narrativas esta relación que existe entre el cuerpo, el deseo y el poder. No nos debe extrañar entonces que hayan surgido los estereotipos como los de la femme fatal o como el galán que al estilo de James Bond, no importa que arremeta contra él un tsunami, sabemos que siempre va a terminar sonriendo. Lo chistoso, un poquitín más rápido, lo chistoso de estos personajes que tienen características bastante similares, tanto las mujeres como hombres, porque son carismáticos, seductores, inteligentes e inhumanamente bellos. La siguiente, por favor. Es que en realidad, mientras que al galán se le percibe de manera positiva, a la mujer, a la femme fatal se le percibe como una persona siniestra. Y hay que ver por qué. Podría parecer que en esta época en donde se intentan vencer los estereotipos nocivos para evitar ofender a distintas comunidades. La siguiente, por favor. Eh,
esta forma de no usar estereotipos nos está llevando a alguna parte, pero realmente vamos a ser sinceros. ¿Cómo podría una película en apenas 2 horas o 4, si eres Zack Snyder y haces tu corte del director, lograr que identifiquemos a cada personaje y que generemos una emoción hacia él sin emplear estereotipos, cuando nuestro propio cerebro los necesita para localizar lo que hay fuera de nuestra mente? Surge además una paradoja. No resulta igual de estereotípico insertar personajes o dotarlos de características impensables para lograr una corrección política que de manera práctica no logra ningún cambio al exterior del cine. La siguiente, por favor. A partir entonces de la hipótesis de que, aprovechando esta agenda de corrección política que existe hoy en día, hay productos cinematográficos que disfrazan sus prejuicios, clichés, estereotipos a través de historias de una agencia hipotética, les presento el resultado que he hecho acerca del análisis de Anora y Showgirls. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de manera general que las películas cuentan con dos características fundamentales. Primero la estética y después la emoción. Y todas estas se expresan a través del lenguaje audiovisual. Desde luego, la estética que se emplea depende en gran medida de la parte creatorial, o sea, de el director, para ser rápidos. Y la estética fílmica se da en la composición ecránica, o sea, en todos los componentes que vemos en pantalla, y vemos que entre lo creatorial y lo ecránico, o sea, el director y la pantalla, surge la relación entre la película, el creador, el espectador y desde luego la diégesis, o sea, la historia dentro de la película, y nuestra realidad fílmica, el mundo que nosotros transitamos fuera de las pantallas y donde no está Henry Cavill al alcance de la mano. Y es en esa vorágine de interacciones donde los personajes cinematográficos se transforman en agentes de reinterpretación, entonces se transforman en cuerpos de cine. Pero vamos a ver, ¿qué son esos cuerpos de cine? La siguiente, por favor. Justo como les mencionaba, yo no apoyo la teoría de Laura Mulvey, pero sí hay algo muy importante que rescatar en su teoría, y es que ella dice que el cine está diseñado para crear placer visual, yo diría placer audiovisual. Y es cierto, el cuerpo humano, no masculino ni femenino, cuando se transforma en cuerpo de cine, es el que se encarga de incluso determinar los espacios, porque hasta los encuadres están medidos de acuerdo con la figura humana, no masculina, no femenina, sino humana. Entonces, las películas están encargadas y diseñadas para mostrarnos una experiencia desde la comodidad de nuestro asiento. Y no solo el cine de ciencia ficción. Todas las películas están creadas para impresionarnos y vamos a recordar cómo Flaherty en Nanook el Esquimal se creó una docuficción a partir de un personaje que realmente no existía. La siguiente, por favor. El cuerpo humano entonces se transforma en una mercancía visual y expone sus cualidades y defectos y además las exagera, porque el cine hace eso, exagerar. Las películas buscan impresionar y ya lo decía Etienne Surió, la película busca complacer al espectador porque es ahí donde establece con él su relación. Es en ese punto en donde entra, bueno, tampoco vamos a negar que históricamente ha habido una mirada masculina hacia el cuerpo de la mujer al interior del cine. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los directores que lograron posicionarse eran hombres. Esa es la verdad. Y pues obviamente es en este punto donde entra la agencia, pero la agencia entendida como esa capacidad de incidir en actos concretos y que de manera paradójica convive con la explotación cuando se crean los personajes. El debate surge cuando esa explotación corporal que existe en todos los filmes no contribuye al avance de la trama. La siguiente, por favor. Un ejemplo es el inicio de la película Carrie de Brian De Palma de 1973, que si no la han visto empieza con una escena de adolescentes discriminando a otra y después una escena larga, larga de baño. Y yo me preguntaba, ¿era necesario ver 6 o 7 acercamientos a sus pechos, piernas, ombligo, cuello, sumado a los desnudos de sus compañeras para que la trama avanzara? Pues no. Otro ejemplo es el baño de sangre en la sustancia, que es precisamente un homenaje a la misma película de Palma hecho por Coralie Farget en la sustancia que salió el año pasado, me parece. Y que tú te preguntas, ¿realmente contribuye ese baño de sangre al avance de la trama? No, todo ya se había establecido, pero se hace y de todas formas no aporta al avance de la historia. Esa escena podía haberse quitado y no cambia lo que realmente te estaba mostrando la sustancia. La siguiente, por favor. Pero como señala Sontag, en muchas ocasiones la atracción hacia la imagen viene del cliché. Entonces, ¿cómo impacta ese fenómeno cuando se habla de la explotación y la agencia en las representaciones de los cuerpos de las mujeres? Vamos a verlo en estas dos obras separadas por 30 años de tiempo. ¿Qué podemos aprender de nosotros mismos con estos análisis? ¿Son obras machistas? ¿Obedecen a su época o también puede ser que sean obras disruptivas? No lo sabemos. Vamos a ver qué es lo que pasa. La siguiente, por favor. De manera general,
El cine es un universo mítico, por lo tanto se construye en un nivel mítico interno y un nivel mítico externo. El mítico interno tiene que ver con las condiciones de producción, cómo fue evolucionando el cine al interior del propio cine para poder crear nuevas películas hasta llegar a los efectos especiales más novedosos que tenemos. Y la otra es el nivel mítico externo, que es todo lo que nosotros transitamos y estos chismos de que Pedro Infante sigue vivo y cosas así. En ese nivel mítico externo, tanto Anora como Showgirls crearon muchos debates debido a su contenido y a su presentación. La siguiente, por favor. A Showgirls le fue mal, pero requete mal, y la recibieron como un insulto a las buenas costumbres. Tuvo tan malas críticas que Paul Verhoeven decidió que había sido su intención hacer una película mala. Eso fue lo que dijo en aquellos días. Ahora, en el documental que se hizo recientemente, cambió de idea, pero en ese momento se excusó diciendo eso. Y a la actriz Elizabeth Berkley no le fue mejor. En realidad no se habló ni de su actuación ni de la presentación del personaje. De lo que se habló es que antes había salido en Salvados por la Campana, que fue una serie ochentera, creo, de adolescentes, y había pasado de una serie de adolescentes a una película indecente. Eso fue lo que se habló sobre Elizabeth Berkley. Y todos esos desastres fueron documentados en una película del 2019 que se llama You Don't Know Me. Hay que entender, como señala Davison, que en ese momento histórico en el que apareció Showgirls, Estados Unidos se caracterizaba por esta intensificación de lo que se conoce como guerras culturales y la búsqueda de una moral positiva. Entonces se utilizaban herramientas de neutralización como el escarnio, el ridículo y sobre todo el insulto. El insulto más grande para la película de Verhoeven fue que le dieron clasificación R, y con eso obviamente evitaron que muchos jóvenes fueran a verla y se perdieron ganancias en taquilla, y la película de Verhoeven no recuperó ni la mitad de su presupuesto, lo cual, como ustedes sabrán, pues es un insulto muy grande para la industria. Casi 30 años después llegó Anora, en donde otra vez las trabajadoras de la vida nocturna, aunque no de Las Vegas, sino de Brooklyn, se transformó en el contexto. Baker es un director acostumbrado a explotar la marginalidad en busca, según él, de mostrar el verdadero Estados Unidos. Pero vamos a ver si de verdad está ocurriendo eso. La siguiente, por favor. Ay, me salté. Bueno, la siguiente, por favor. Verhoeven se caracterizó siempre por mostrar historias exacerbadas, donde el cuerpo siempre es un espacio de batalla, como lo pueden ver en las imágenes. No nada más el cuerpo de las mujeres, también el cuerpo de los hombres. Y se muestra ahí el avance de la trama. El cuerpo cambia a lo largo de la trama. En cambio, el cine de Baker, quizá debido a que es de formación hollywoodense, pues la verdad es que se ha concentrado en utilizar el mismo lenguaje cinematográfico que utilizan todos los blockbusters. Sí, sus temáticas son diferentes, pero el lenguaje no cambia. No hay una aportación distinta en su cine. Y los dos han utilizado como medio de protesta y crítica social al cine. Pero ¿qué tanto realmente puedes criticar cuando hablas desde poblaciones de las que no formas parte? Ahora, no estoy diciendo que para criticar lo marginal deba ser marginal. No, obviamente no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es hasta qué punto esta crítica se diluye cuando se envuelven los mismos códigos éticos y narrativos de la mecánica que intenta criticar, y qué tanto su aproximación nos lleva a que estas temáticas marginales se arriesguen a convertir en un producto más fácil de ver y por lo tanto más fácil de olvidar. La siguiente, por favor. Aquí aparece otra vez la tradición desde la perspectiva heideggeriana, y es la tradición en la que surge Anora es precisamente esta en la que, de acuerdo con Slavoj Žižek, la victimización se ha vuelto un discurso predominante. Y es donde, a diferencia de los tormentosos noventas, en donde la televisión, la radio y el periódico eran los únicos medios a los que podías acercarte para conocer algo, pues realmente ahora existen tantas voces en el ámbito virtual que es difícil discernir entre cuál quieres escuchar, cuál puedes escuchar y cuál te está funcionando realmente. Y lo peor es que muchas veces un trabajo triunfa o fracasa solamente porque un influencer lo anuncia, sin importar qué características tenga ese influencer. La siguiente, por favor. Como universo mítico, el habla del cine, que es la película, se encarga entonces de mostrar cuáles son las dudas fundamentales a las que nos estamos enfrentando de acuerdo con una época. En Showgirls, que narra la historia de Nomi Malone y su deseo por triunfar bailando en Las Vegas, se habla de dudas fundamentales como la idea del yo, el empoderamiento, la sexualidad como herramienta de control, y también esta frontera que existe entre el espectáculo y la explotación. La siguiente, por favor. Toda la película, con palabras y con hechos, Nomi se encarga de crear una diferencia explícita entre su trabajo como bailarina, salud, y el trabajo sexual, sin que por ello deje de usar su cuerpo para alcanzar esos objetivos. Entonces, ¿qué fue lo que escandalizó de la película?
Se han preguntado en esta sala, que somos poquitos, pero se han preguntado por qué está tan mal visto hablar explícitamente de sexo cuando somos tantos en este mundo, porque yo al menos no conozco otra persona que no venga de la reproducción sexual. Pues es precisamente porque existe una doble moral, como dice Gail, y ella dice que esta doble moral surge de los preceptos religiosos con los que hemos convivido a lo largo de toda la historia y que no hemos podido vencer. Pero seamos sinceros, a ello se suma también que está mal vista la sexualidad, está mal visto el erotismo y sobre todo si eres mujer. Entonces, el personaje de Nomi muestra un carácter extravagante y exacerbado, pero también es seguro y capaz de emplear su cuerpo como herramienta desde su propia decisión para poder acercarse a los objetivos que ella quiere. ¿Qué pasa entonces con Anora? La siguiente, por favor. Lo cierto es que en Anora las dudas fundamentales se desdibujan de manera muy vaga. En la puesta en escena, sobre todo, porque no me van a decir, sí, o sea, es que se puede decir que es una versión satírica de la Cenicienta y que eso cambia la representación y que la joven desprotegida que espera al príncipe azul. Sí, 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 pero exacto, eso sigue siendo la joven desprotegida que espera el príncipe azul que al final no deja de ser sapo. Y realmente es posible argumentar que se nos habla de el valor humano, de cómo, cuál es la importancia del amor en medio de las transacciones comerciales o lo que quieran. Bueno, sí, sí, sí. Y qué tanto las escenas sexuales que se nos muestran y los desnudos y las escenas de vapeadores, drogas, sexo, rock and roll y alcohol ayudan al avance de la trama. Pues en realidad nada. A diferencia de Showgirls, en donde los desnudos eran necesarios, pues Anora los pone de manera gratuita. Al igual que Nomi en Showgirls, Anora siempre dice que ella no es prostituta, la diferencia es que ella sí acepta intercambios económicos a cambio de favores sexuales y que de hecho es uno de estos el que detona el conflicto de la historia cuando ya lleva un tercio de película avanzada. ¿Qué clase de película necesita un tercio para poder llevarte al conflicto en el que va a ocurrir su historia? El que sigue, por favor. De forma general, las dudas fundamentales que se plantean los personajes en la diégesis y que generan la identificación que nosotros como público encontramos en esas películas son respondidas a medida que avanza la trama. Y esta generalmente se mueve de acuerdo con la capacidad psicológica del personaje y mientras más decisiones tome un personaje es más complejo y más frenética se vuelve la trama. En el caso de Anora, en una duración de 139 minutos, la protagonista toma 67 decisiones. Nomi, en cambio, en Showgirls toma 87 decisiones en 128 minutos. Ya de por sí no necesitamos ser genios para saber que 67 son más que 87. Pero, ¿qué tipo de decisiones toman? Pues las decisiones de Anora revelan siempre un personaje contradictorio, vulnerable, astuto, que siempre está intentando incidir en su vida sin lograrlo y además de todo que es económicamente y socialmente precarizado. A ello se suma que el móvil para sus decisiones tiene una base fundamental y es el poder adquisitivo. Es lo único que le interesa durante toda la película. Nora quiere dinero y no es que esté mal, pero ese es el punto. Y también se muestra como idealista, romántica y si quieren hasta un poco ingenua. Eh, ¿En dónde se encuentra entonces la crítica social? Ya vimos el planteamiento del personaje. ¿Qué tipo de personaje es? ¿Qué está criticando? Yo la verdad es que no veo diferencias entre la construcción de esta película y sus personajes y la construcción de películas como Mujer Bonita o El Diario de la Princesa. Son los mismos personajes, solo llevados obviamente con mucha más explosión de imágenes para crear más acercamiento con el público desde la explosión de imágenes y no desde el argumento. La que sigue, por favor. Como protagonista, víctima y antiheroína, lo cierto es que Anora no trasciende para nada porque sigue la fórmula de personaje marginal y final ambiguo y lo demás pues queda en blanco. La película de Verhoeven, en cambio, inicia con una decisión de su protagonista. Ella quiere irse a Las Vegas para ser bailarina, sin importar qué, y eso hace. Y todo el tiempo usa su cuerpo como herramienta de placer visual porque ella decide hacerlo. A pesar de que todo el mundo intenta cooptarla, ella decide que no lo va a permitir y utiliza su cuerpo desde su propio juicio para hacer lo que le viene en gana y para plantearse sus propias decisiones. Ahora, sí es un personaje exagerado y lo que quieran, pero aún así tiene su idea del deber ser y se respeta a sí misma en cuanto al deber ser que ella se plantea como personaje desde el inicio de la trama, cosa que no está planteada en Anora. Otra crítica que, la siguiente por favor, ya no sé si ya me salté la... no. Otra crítica que me parece fundamental es la caracterización. Mientras que las discusiones en Showgirls se dan por la posición del espectáculo, porque sí pelean los personajes, si no, no habría trama, pero es porque obviamente quieren tener un mejor puesto en el show que están haciendo, las
las discusiones en Ahora no pueden obedecer más a esa frase que por mucho tiempo permeó los imaginarios y que es el enemigo de una mujer es otra mujer. Y yo me pregunto, ¿de verdad en 2025 es necesario que veamos una relativa crítica social a través de un postulado arraigado a ese personaje? O sea, que un personaje se crea a partir de ese postulado que se supone que se está intentando evitar. Digo, es una pregunta nada más. La siguiente, por favor. En términos de estética, hay que reconocer que Sean Baker hizo un gran trabajo con un presupuesto mucho, mucho, mucho más pequeñito que el de Verhoeven y que el de Verhoeven realmente crea una versión impresionante e inmersiva del mundo de Las Vegas y de lo que nos quiere llevar a creer que es el mundo de Las Vegas. Claro que a Verhoeven no se le podía pedir menos porque tenía un presupuesto inmenso. Después de Robocop, Instinto Básico y todas estas cosas, pues le dieron todo el dinero que quería. Entonces, vamos a ver, a diferencia de Anora, que es en donde las escenas de más de 2 minutos de desnudos, 3 o 4 de sexo, y ya no sabes de qué va la historia, pero sabes que siguen follando y que al parecer se divierten mucho. En Showgirls los desnudos realmente significan algo, y eso es algo muy importante que tiene que ver también con la construcción estética del cine. Y la siguiente, por favor. En el caso de la película de Verhoeven, se puede hablar de una puesta en escena muy barroca, como les mencioné, pero al mismo tiempo podemos hablar de que a pesar de que existen muchos desnudos, de hecho podría decir que 3/4 de la película son desnudos y que ya nos sorprende verlos, pues lo cierto es que esos desnudos llevan la trama, porque de eso se trata la historia. Es un show de topless. Sería imposible que no mostraran el topless en un show de topless. Y aún así, el leitmotiv visual principal que se utiliza en la película no son los desnudos, sino, como se puede ver, el rostro de Nomi, la protagonista, generalmente encuadrada en plano medio corto, en cámara objetiva, mientras que Anora, aunque esté tomando las decisiones más difíciles de su vida, siempre sale rodeada de hombres y como parte del encuadre. Entonces, voy a pasar de manera resumida a las consideraciones finales, porque si no, creo que se me va el tiempo. La que sigue, por favor. A mí Anora, como les dije, no me gustó nada y me dio más disgusto escuchar que la alababan tanto. Yo no entendía por qué. Pensé que quizá algún demiurgo mágico les daba poderes superiores a algunas personas para poder comprender un mensaje que yo no había entendido por no ser parte de gente privilegiada, pero después, como no encontraba ese mensaje, me di cuenta de lo que tenía que hacer era analizar paso por paso la película para encontrar qué era lo que me incomodaba en esa película. Sin recurrir a la sobreinterpretación y excluyendo esta visión creatorial, o sea, dos hombres, porque los dos, Sean Baker y Verhoeven, son hombres creando papeles femeninos que no son, eh, vamos a hablar de que la película de Verhoeven, que fue tan mal recibida, presenta un personaje que de verdad se enfrentó a la propia construcción que había de las mujeres en su época. Toma su cuerpo como herramienta, disfruta de su sexualidad, diferencia su trabajo como bailarina del trabajo sexual, toma objetivos específicos y no le importa qué hacer, los cumple. En cambio, Nora obedece a este tipo de agenda. Ah, además, Nomi fue creada también en una época en donde la idea de equidad de género seguía siendo casi una leyenda urbana, 1995. Imagínense, los escándalos de las televisoras y los acosos de Weinstein, todos ellos salieron apenas hace, ¿qué?, 5 años. Y en cambio, en el 95, ¿con quién podían acercarse ellas a denunciar? Y aún así, Verhoeven se encargó de crear este personaje que iba en contra de todo este sistema. Y en cambio, Anora se crea en un momento en donde las películas muchas veces están obedeciendo agendas que buscan la corrección política, la inclusión y la teoría de género como una vía para tener públicos seguros. Por otra parte, pese a que se consideró actuaciones exageradas, la siguiente, por favor. Showgirls presenta un mundo mucho más subversivo, donde las mujeres cuentan con una agencia verdadera y el dominio de sus cuerpos sin importar para qué los usen. Y además se hace precisamente una crítica de la mercantilización de los cuerpos generales, no de la mujer solamente, como les mencioné. Y me gustaría preguntar qué tipo de sociedad realmente, a qué tipo de sociedad se dirige una película que apela al cliché nocivo y a la explotación sin agencia en una época donde existen movimientos que están peleando justo contra eso. ¿Y qué sociedad premia ese tipo de películas? Bueno, pues yo me imagino que la misma que frente a los excesos de desnudos que se mostraban en una película de bailarinas en topless, pues pretendía que eso no se debía de hacer porque era una falta moral,
impidiéndole a la película lo siento, interpelar al público y ponerlo incómodo ante una situación que ellos mismos están haciendo. El disfrute desde la comodidad de tu asiento mientras otro está siendo explotado frente a ti. Y la que sigue, por favor. Más allá de las diferencias y semejanzas, virtudes y desatinos que puede existir entre estas dos películas, este análisis me llevó a dos reflexiones finales y es esa necesidad de tenemos que pensar en esa necesidad de los cineastas por conmover, apelando a la agenda en turno, porque eso termina de crear refuerzos de ideas nocivas y de concepciones que se supone que se están intentando erradicar y que finalmente se terminan por reforzar a través de este tipo de contenidos. Y además se robustece la falsa idea de que la misión del cine es dar voz y visibilidad. No es así, y mucho menos a grupos marginados, porque nosotros ni siquiera sabemos de esos grupos marginados. Entonces hay que darle la cámara al grupo marginado y que ellos nos hablen de eso. El cine puede tener muchas misiones, pero el cine no está hecho para educar, es una industria. Se puede utilizar como ejemplo, se pueden extraer de él enseñanzas, sí, que es lo que estamos haciendo en estas mesas, pero finalmente el cine no es una escuela. Y en segundo lugar, lejos del cine hollywoodense, porque las que he analizado aquí es cine hollywoodense, realmente, ¿qué propuestas estamos haciendo en México, por ejemplo, a través del cine? ¿O qué propuestas se están haciendo en otros países para poder hablar realmente y criticar con gusto estas películas que hablan sobre la explotación de género, la marginación y discriminación desde una postura muy cómoda y hasta cuándo realmente se van a seguir premiando las películas que en lugar de realmente cuestionar al statu quo, utilizan la compasión para atraer a la gente como público. Y ya, gracias. Ahora sí, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna pregunta aquí o si ya haya preguntas a través de el chat. Ok. Mm, Desde aquí, hola, Carla. sí. ¿Sabes si conoces algún trabajo sobre el viaje de la heroína en el documental? Sí, bueno, no conozco alguno, pero creo que sería muy original utilizarlo, muy útil. Lo que puedo comentar es que tenemos disponibles en el sitio de Sepancine, que organiza este congreso, la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico. En el sitio de Sepancine hemos colgado una biblioteca digital con más de 4.000 libros de teoría y análisis cinematográfico, y allí se encuentran alojados los archivos en PDF de los 7 libros que mencioné para el análisis del viaje de la heroína. Decía que el más conocido es el de Alice Murdoch, pero bueno, se pueden conocer todos ellos de esa forma y utilizar. Y creo que hay otra. La justa dice, buen día, igual algún trabajo sobre el film Jim, Gilman, Bill Chantal, Ackerman para el académico Lau. Bueno, sí, esa es una pregunta que tiene que ver con el hecho de que el British Film Institute, el BFI, el año pasado colocó esta película, Jan Dillman, de Chantal Akerman, como una película de Bélgica de los años 80, que como la película más importante en la historia del cine. Esto es interesante porque durante más de 80 años siempre estaba el Ciudadano Kane en ese lugar, y ahora es una película dirigida por una mujer acerca de una mujer, ¿no? Es una ama de casa que es una madre que al final se prostituye y comete un crimen. Bueno, lo que no hay un libro sobre la película todavía que yo sepa, pero este fenómeno provocó que algunas revistas de crítica, revistas de varios países, dedicaran un espacio a valorar nuevamente la película. Por ejemplo, eso ocurrió en Francia, en la película Calle du Cinema, ocurrió en España con Dirigido por, y también hubo algo así en la película de Perú, Ventana Indiscreta, y otras más, ¿no? Entonces se puede buscar estas referencias y el mismo BFI que presentó esto en su propia revista, Sight and Sound. También ahí hay un espacio dedicado a la película, aunque cuando se estrenó en 84, por supuesto que también se generaron respuestas, aunque no tan difundidas, ¿no? Como lo que ocurrió el año pasado por este fenómeno. ¿Hay más preguntas? Ok,
Yo tengo una pregunta para el doctor Zavala y una pregunta para el profesor Alvarado. Primero el profesor Alvarado porque ya habló el doctor Zavala. A ver, me gustaría saber si en estas películas que analizó profesor Alvarado existe alguna sistematización o algún tipo de estrategia narrativa específica para hablar de esta violencia social encubierta que nos explicó, o si utilizan técnicas distintas y aún así presentan el mismo tema. Bueno, Susana, muchas gracias por la pregunta. Fíjate que lo que hasta el momento hemos encontrado es que estamos moviéndonos, obviamente, como digamos, sin mayor discreción. Cada película utiliza, digamos, estrategias e iniciativas diferentes. Y es una cosa que queremos ya, digamos, cuando profundicemos, ir un poco, digamos, tematizando dentro de la investigación. Muy rápidamente, por ejemplo, una película como La sonrisa de Mona Lisa de Mike Newell es una película que podría perfectamente ser una suerte de drama romántico, y en ese sentido es una película muy de industria, es una película finalmente con toda la estructura hollywoodense que va a tocar un tema muy en estética de postal, es un asunto finalmente de que aparece esa forma de violencia social encubierta principalmente por el relato, o sea, principalmente por la historia que está contando, una historia pues que intenta mostrar en retrospectiva qué pasaba en la década del 50. Pero, por ejemplo, en la última película que mencioné, la de Kitty Green, de Assistance, además obviamente dirigida por una mujer, intencionalmente interesada también obviamente en un relato sobre la violencia, aquí ya vemos finalmente que hay un sistema de enunciación diferente, hay una necesidad de contar una historia, pero utilizando finalmente unos mecanismos que no son complacientes con el espectador. O sea, aquí finalmente nos desmontan un asunto de estructura en actos, no hay una película dirigida a una suerte, digamos, de compensación del personaje, entre comillas, por toda la violencia encubierta que sufre. Por el contrario, simplemente nos colocan allí, por yo le decía, un asunto testimonial de un día en la vida de esta chica, con toda la crudeza final, tiene un final desgarrador, pero que tampoco pues es trágico, y en ese sentido, digamos, hay otra exploración. Digamos que hasta el momento, porque apenas estamos comenzando, lo que sí queremos mirar es qué tanto contribuye o no. Y termino el comentario diciendo un poco lo que también mencioné muy rápido en la presentación, es que en la otra película, en The Hidden Figures, es una película finalmente pues que va a los Oscars, una película que estaba en carrera y finalmente con el asunto de las premiaciones, es excesivamente una película complaciente con la historia que cuenta y con esta idea un poco de retribuir mirando hacia el pasado a los personajes históricos. Entonces, claro, fueron ignoradas por la historia, fueron anuladas finalmente desde el punto de vista del aporte a su labor. Tenemos que mirarlo ya 50 años después y hacer una película que de alguna manera les genere una suerte de compensación simbólica. Y en ese sentido, la violencia está presente, pero iniciativamente podría de alguna manera aligerarse o incluso contribuir a ocultar esa violencia. Es decir, ciertas escenas, como les contaba, dolorosísimas, como por ejemplo la de tener que correr 40 minutos de un edificio al otro para el baño, son narradas con un estilo cinematográfico de tono muy ligero. Es parte de la película, es una película industrial, está pensando en públicos, en que la gente se entretenga, pero allí, en medio de eso, pues bueno, puede leerse de muchas formas, perfectamente también puede entenderse que hay una forma de suavizar la violencia, en este caso, finalmente, interseccional frente al personaje. Entonces, estamos explorando, no hay una sola estrategia, diría yo, hay formas de hacerlo aparecer, obviamente ya un asunto interesante hasta qué punto en su momento haya narrativamente una intención directa de que la violencia social encubierta aparezca en pantalla, o finalmente ese efecto de las temáticas que se están tocando, en este caso respecto a mujeres. Muchas gracias, profesor. Y ahora para el doctor Zavala, me gustaría saber, doctor Zavala, si existe ya un análisis de esta visión del camino de la heroína en México, o si haría falta hacerlo, o estos modelos que nos ha mostrado son aplicables de manera general a todo tipo de cine o están específicamente dirigidos al cine hollywoodense. No, todos los estudios han estudiado, todas las investigadoras han estudiado no solamente cientos de años de estudios protagonizados por mujeres en literatura o en la tradición de los mitos y otros campos, sino por supuesto toda la historia del cine mundial, ¿no? Es decir, al hablar de estos mitos, de este concepto del héroe o la heroína, perdón, también del héroe, pues es algo que aparece en todas las culturas, ¿no? Lo que ocurre es que se ha estudiado durante muchas décadas al héroe, siguiendo el modelo de Campbell, y después lo adoptó Christopher Vogler en 82 y creó este modelo para estudiar el cine.
pero lo que ellas han señalado es que durante estos cientos o miles de años siempre hay historias con una heroína y que simplemente no habían sido estudiados y, digamos, sistematizados en un modelo. Entonces, em, la primera son dos preguntas, ¿no? ¿Se aplica a cualquier caso? Sí, dentro y fuera del cine, es un arquetipo, digamos, universal. ¿Se ha utilizado para estudiar cine fuera de Hollywood? Sí, claro. Sobre todo dice que lo más conocido es el modelo de Alice Murdoch, pero creo que es muy interesante reconocer que no hay una única, o sea, mientras que hay un único modelo con los 12 capítulos para el héroe, en cambio hay esta diversidad de estrategias de la heroína, porque en el caso del héroe, como decía, restablece un orden patriarcal que es muy estable, digamos, ¿no? Muy fácil de reconocer. Pero en el caso del viaje de la heroína se trata de tomar conciencia de que este es un orden injusto, sobre todo para las mujeres, para los niños también, y para los mismos hombres, ¿no? Y entonces se trata de una estrategia diversa. Hay varias formas de pasar de ser una mujer común, digamos, a irse convirtiendo en una heroína y lograr este cometido. ¿Qué opina del uso de la sexualidad en el cine, ya sea en el actual como muerto? Hay una aproximación novedosa al cuerpo femenino. Mentiría si digo que vi muertas, no la he visto, pero en forma general el empleo de la sexualidad en el cine me parece que es una herramienta que se puede utilizar, no está mal. El punto es cuando nos alejamos de lo que realmente crea una narrativa profunda o que da avance a una narrativa y cuando creemos que es lo único que tenemos que mostrar. Es como cuando en lugar de mostrar la tesis los resultados de una investigación, lo que muestras es tu metodología, pues eso para qué, eso aburre al mundo, mejor muestra lo que realmente se rescató. Es lo mismo en el caso de los desnudos, son una herramienta válida y además a quién no le gusta ver un buen desnudo, no, yo digo que a todos, a mí me gusta. Entonces, creo que está bien utilizarlo porque al final el cine es audiovisual, pero no debería de ser el fin último. Y ya. Si bien mencionas, Azucena, que la función del cine es educar, tiende a ser un modelo de identificación y permite Sí. que el espectador genere vínculos que pueden reforzar Sí. o cuestionar valores, ideas y patrones de conductas sociales. ¿Qué filmes puedes recomendar o mencionar que estén cuestionando actualmente en México el status quo desde una perspectiva femenina? Desde una perspectiva femenina en México, no, yo creo que también no, de eso te lo voy a tener que de ver. O sea, realmente hay muchas mujeres que están haciendo cine en México, desde cine independiente como Ana Bárcenas, por ejemplo, hasta cine mucho más comercial como Tatiana Hueso, que presentan muy buenas historias, pero realmente que estén innovando, eh, creo que tendríamos que profundizar más en el tema para no caer en un error. Yo sí les recomiendo que vean las películas. Tatiana de Hueso hizo un excelente documental, su último documental es increíble, pero hablando en términos de ficción, hay que explorar más. No sé si el doctor Zavala quiere recomendar alguna cineasta mexicana actual. Bueno, actual se estrenó hace poco Corina, aquí en México, es un personaje femenino que es autista, es una correctora de estilo en una editorial, y creo que ella precisamente sigue este recorrido y se convierte en una heroína. Es un ejemplo actual. Yo no concordaría, pero pues, también hay que dar opción porque son diferentes temáticas. Ajá, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces, si no hay más preguntas, bueno, el diálogo que hemos tenido en... ¿Sí? Ok. Para usted, doctor. Para el académico Laura, la directora de cine Mariano Novaro, se puede considerar la próxima mujer mexicana que realizó una película de No, no, yo recomendaría ver la presentación inaugural del Congreso de ayer en la mañana de Yolanda Mercader, donde hizo un recorrido por bueno, toda la historia del cine, con algunos casos interesantes, porque claro, es muy amplio. Hay algunos de los libros que presenté también muestran estas distintas representaciones feministas de la mujer, no solo en México,
Por ejemplo, aquí en México está el trabajo de la directora Sequeiro, ¿no? Adela Sequeiro, ya, y desde el cine mudo hay posturas feministas dentro del cine. Entonces, no, tal vez es Mariano Varo en Danzón, que no fue la primera película que hizo, ya había hecho otras películas también con esta perspectiva, ¿no? Tres o cuatro, y muchas otras directoras, ¿no? No es la primera, ¿no? Pero es muy importante, pero no es la primera. Y había una antes, arriba, hay otra. Sí, de Oscar Treviño. Yo en lo personal tengo un trabajo, no, no, la de Oscar Treviño. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, en el diálogo que hemos tenido se puede evidenciar que si bien la teoría feminista ha permeado ya un amplio espectro de nuestro campo social, pues no basta con que exista, ¿no? Sino que hay que aplicarla y entre la existencia de una teoría y la aplicación de esa teoría es donde existe una gran brecha en la que tenemos que trabajar y creo que este tipo de congresos nos funcionan para poner en perspectiva todo lo que estamos haciendo nosotros desde nuestros diferentes campos de análisis y de experiencia para poder en práctica estas teorías que son fundamentales para el avance del conocimiento y también de una mejor sociedad. Les doy las gracias a quienes han hecho posible este evento. Les invito a seguir en este Sepan Cine 24. El día de hoy, de 15 a 17 horas, estará la mesa 11, géneros cinematográficos, en esta misma sala. O la mesa 12, travesías entre cines y escuelas, miradas y dispositivos en la antigua sala del Consejo Divisional. Y más tarde, a las 17 horas, está la mesa 13, identidades femeninas y subjetividad nómada en el cine, nómade, en el cine mexicano de uno de los años 50 y 90. Y a la misma hora, la mesa 14, voces incómodas. Y también los invitamos a las actividades del día de mañana y reitero el agradecimiento por su presencia.